Como cada viernes, algo que hemos inaugurado la semana pasada, tenemos la posibilidad de charlar, de escuchar a Alex Rudnicki, columnista desde Israel. Le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Alex? Bien, gracias. ¿Qué tal, Dani? Antes de arrancar con la columna, siempre dudo sobre si sos Alex, Alexander o Alejandro todavía. ¿Qué dice el documento? Wow, hablando contigo es Alejandro, o Ale, como me conoces hace, ¿cuántos? ¿60 años casi ya? No, Acá menos. soy No, no, Alex. tampoco tan viejo, deben ser como 55. Entonces, Ok, está bien. no, No, porque yo creo entré que en primer antes. grado al Yule, por eso. Yo no estuve en el No jardín. empezaste antes. Yo pensé que Jardín de Infantes. No. Ok, Nos conocimos a los 6 años, ya tipos maduros éramos. ok. Sí, más bien, entonces sí, me conoces como Ale o Alejandro. Acá es Alex, no hay nada que hacer. Alex, está muy bien. Sí. Está muy bien. Bueno, en la semana pasada habíamos quedado en charlar un poco sobre la situación de Ujú. las comunidades ultraortodoxas que nosotros conocemos por ahí desde lejos solo por el tema del enrolamiento o no, de lo que quieren o no, pero contame un poquitito cómo se ve desde allí, qué es lo que significa desde lo social, desde lo político, desde lo económico. Ok, acá en general, bueno, cuando se hacen las elecciones, o digamos, el sistema gubernamental acá es un poco diferente que en la Argentina. Acá tenés solamente la Knesset, no tenés, digamos, el Congreso y el Senado como en otros países, y es todo relativo, sobre todo el país. Entonces, el momento que más gente vota, entonces la cantidad de representantes que tenés es mucho más alta y la fuerza que tenés en el gobierno no es proporcional a la población. Estamos hablando, por ejemplo, de los ultras ortodoxos, tienen alrededor de 18, 20 asientos en la Knesset, de 120. Así que tienen un poder muy alto. Ellos entran en casi todas las coaliciones por la parte digamos, económica, que ellos quieren recibir dinero del gobierno. Y en el momento que son un grupo tan grande, digamos 18 20, cuando la coalición tiene entre 61 y 65, entonces la fuerza es inminente. La verdad que hacen lo que ellos quieren acá. Y ahora lo estamos viendo con la ley de enrolamiento que quieren pasar por acá, que lo que tratan de hacer es que menos del 50% de la edad, del grupo de edad de los ultraortodoxos entren al ejército. Y esto también ya es un adelanto, porque hasta ahora era un cero. Justo hoy publicaron que en el 2024, de alrededor, creo que eran 50 o 70 mil religiosos que se tenían que haber enrolado al ejército, entraron 122. Más o menos para tener alguna idea, estamos hablando de alrededor de 1%. Cuando de los demás, digamos, si estás viendo la gente que no es religiosa, o también religiosa, pero no ultra ortodoxa, estás viendo entre un 80 y un 95% según la ciudad, hombres o mujeres, también están esas diferencias, pero en general estás hablando de alrededor de un 85% para arriba. Alex, ¿hay algún castigo real a aquellos que debieron haberse enrolado y no lo hicieron? Ese es el problema más grande. En este momento no hay nada. Esa es parte de la legislación que quieren pasar en este momento, que los ortodoxos están más bien en contra, porque si ellos van a tener que, por ejemplo, ellos reciben seguridad social en los miles de shekalim, que son cientos de dólares hasta miles de dólares por familia, se lo quieren bajar, que eso no puedan recibirlo. Ellos reciben, digamos, que Jardín de Infantes sea subsidiado por el gobierno por la cantidad de hijos que tienen, también eso se lo quieren bajar. En ese momento que empezás a bajar esas cosas, muy posible que más gente se enrole. Pero es algo que ya están tratando de hacerlo pasar en el gobierno fácilmente los últimos 10 años sin poder hacerlo. Lo que pasa es que la guerra que empezó el 7 de octubre del 23 cambió toda la situación. Si hay gente que en este momento está haciendo servicio militar desde entonces, que pasaron en total, creo que son alrededor de 600 días, hubo gente que hizo más de 400 días de servicio militar. Es una locura. Hablamos de Eh, reservistas, no de chicos ser que están, reservista, no estoy no hablando de chicos y chicas que reservista, más están, bien. claro, aquellos que ya tenían una Estos, vida, una profesión, un estudio, trabajan en algún lugar y de repente uh-huh, casi un año o un poco más de un año han un estado año. Uh-huh. sirviendo. No solo eso, sino que también los que están en el ejército tendrían que haberlo terminado, digamos, el año pasado, este año, automáticamente les prosiguen el servicio militar, no los dejan salir. Así que ellos sí, todavía para ellos es todavía peor, porque digamos, tenían que salir, digamos, a mediados del 24 y ya están más de un año siguiendo, entonces estarían casi 4 años en el ejército directamente. Está bien, se les paga un sueldo,
pero no es lo mismo. Si Bueno, quieren si vos empezar tenías un una vida. negocio y no lo pudiste abrir, por más sueldo que te paguen, andar a No, reconstruir un el negocio. negocio no sigue. Si sos reservista, el negocio no sigue. Mira, Lógico. es que yo trabajo como mentor para todo tipo de negocios alrededor de Gaza o en el norte. Estuve trabajando con una aseguradora y ellos tuvieron varios meses que no trabajaban, porque los tres que trabajan en la empresa, los tres estaban en servicio militar. Entonces no podía pasar nada. Me decían, mira, yo tengo reuniones, no puedo ir porque me llaman al último momento, el famoso Tzad Shmone, Tzad 8, y me voy, tengo unas reuniones planeadas, no las puedo hacer y no las puedo recalendar otra vez, porque la gente ya sigue en adelante, no me espera. Al principio esperaban, pero después de 2 años no puedo seguir esperando. Entonces todo ese tipo de negocios sigue bajando. Del otro lado tenés a toda la comunidad ultraortodoxa, que en este momento es más de 1 millón de personas acá en Israel. Que el nivel de trabajo ahí, aunque trabajan en trabajos, un nivel muy bajo porque no estudiaron no matemática, no inglés, nada que les pueda ayudar, sino que estudiaron Torah, Talmud y cosas de este tipo. Ni siquiera historia estudian porque la historia judía puedes verla de varios lados. Entonces tampoco eso lo estudian. O Ellos sea, que están si estudiando quisieran sobre trabajar todo también. cuando van a presentar su currículum, no están en condiciones de competir con gente que está más preparada, lógicamente. Sin lugar a dudas, entonces ellos trabajan en todo tipo de trabajo de sueldo muy bajo. Ahora, si estás mirando digamos, el porcentaje de gente que trabaja acá y allá, digamos, en la parte ultraortodoxa y los demás, si estamos hablando de hombres, el promedio de trabajo de hombres judíos en Israel es más del 90%. De los religiosos está por debajo del 55%. El año pasado fue 54%. Mujeres más o menos trabajan lo mismo. Otra vez, las mujeres ahí trabajan sobre todo en trabajos educacionales, colegios religiosos, ese tipo de jardines de infantes religiosos, ahí es donde ellas trabajan. Otra vez, los sueldos van a ser mucho más bajos que trabajar en el ITEC. Acá, digamos que en el ITEC sería un sueldo entre 3 y 5 veces más alto. Entonces, tampoco ahí se pueden mantener bien. Pero ellos siguen teniendo 10 hijos. El promedio creo que son 8 en este momento para familias ultraortodoxas. Entonces ellos siguen creciendo a un nivel mucho más alto. Creo que se calcula, por lo que yo me acuerdo, en el 2035, en el 2040, 50% de los chicos en primer grado van a ser ultraadultos. Ahora, el país no puede seguir manteniéndolos porque al final de cuentas, hoy en día está costando varios miles de millones de shekalim, estamos hablando de varios miles de millones de dólares al año solamente mantenerlos a ellos, sin que ellos traen valor a la economía, aparte de lo que ellos compran, más bien. Pero en general, ellos no crean trabajo de un lado y tampoco trabajan haciendo crecer, digamos, el GDP o el GNP del país. Y en ese momento, digamos que el país dentro de unos pocos años ya no va a poder mantener a tal cantidad de gente que no trabaja. Hoy en día todavía se puede hacer y ya se está haciendo cada vez más difícil. En el momento que hay guerra, ya la gente no da abasto. La cantidad de gente que se presenta cuando se lo llama como reservista bajó de un 110% que fue al principio de la guerra. En este momento están hablando entre un 50 y un 70% nada más que se presentan. Entonces invitan cada vez el doble de lo que hace falta para que llegue la cantidad que necesitan. Y está creando unos problemas cada vez más grandes. Ahora, el gobierno en este momento, en el momento que no se les da a los religiosos lo que ellos quieran, el gobierno cae. En el momento que el gobierno cae, empiezan todos los problemas adicionales, digamos. Y en este momento, conociendo, digamos, la situación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en este momento, él cae, él va preso por los juicios que en este momento están yendo. Entonces, él va a tener que presentarse en el juicio, porque en el momento que no es primer ministro, ministro en general no puede ser nadie en Israel que está en este momento en el juicio, no puede ser ministro. Primer ministro sí, ministro no. Entonces, el momento que el gobierno cae, él se tiene que presentar al juicio. Y eso él va a hacer lo que le sea posible para no tener que presentarse. Ahora, vos mencionabas al principio, Alex, que el sistema electoral, el sistema de gobierno en Israel no es el mismo, y yo vengo diciendo hace mucho tiempo, como muchas otras personas, que Israel va a tener o debería cambiar su sistema electoral y su sistema de gobierno,
porque no está funcionando. Funcionaba mejor cuando había dos partidos grandes o dos bloques grandes, parecido a lo que sucede en Reino Unido, que tiene un sistema parecido, pero ya ves que cuando empiezan a aparecer muchos partidos se complica. De hecho, creo que España tiene un sistema más o menos parecido y se le ha complicado muchísimo, justamente porque ya no hay dos partidos o dos bloques. Y la pregunta es, en esta trampa mortal, ¿cómo ellos mismos que viven de este sistema van a votar para cambiarlo? ¿Cómo conseguís que el 20% o el 30% de la Knesset, del Parlamento, vote en contra de sí mismo para que el sistema sea un poco más justo? Por ejemplo, una modificación pequeña sería que quien es elegido para gobernar gobierne 4 años sin peligro de que caiga el gobierno, que es una de las presiones, de los chantajes a los que se somete a un gobernante, que cada vez que no me des lo que yo quiero, me vas a hacer caer. Eso solo cambiaría. Y de hecho, el tema de la representatividad, ¿no? Como decís vos, grupos más pequeños tienen demasiado poder. Mira, el problema en este momento en Israel que, digamos, en las últimas elecciones hubo, si no me equivoco, entre 35 y 40 partidos que se presentaron para las elecciones. Hoy en día hay, creo que son 14 partidos en este momento en la Knesset. En total son 120 representantes. Y hay entre 12 y 14 partidos. Los religiosos, como están bien unidos, entonces tienen la representación más alta de lo que son. Justamente por eso, porque eso en total hay 2 partidos ultra religiosos. Entonces el partido sefaradí y el partido ashkenazí. Uno tiene 11, si no me equivoco, que es Shas, el sefaradí, y 7 el partido ashkenazí. Pero ahí no terminan los problemas, porque si miras en adelante, también tenés a los religiosos, los que están, digamos, yo que sé, en hebreo se diría los meshijim, los que tratan de traer el Mesías lo antes posible, que sería todo el grupo de Ben Gvir y Smotrich, que en total son 11 o 12 más. Bueno, a ese problema le tenés que agregar los partidos árabes, porque cuando Israel en una cadencia anterior intentó un gobierno, creo que con Bennett, donde no estuvieran los ortodoxos, pero sí participaron los árabes, duró la nada misma. Menos de 2 años. Y sí. 1 año y medio. No, exactamente, ese es el problema. Por eso, los religiosos teniendo tanta fuerza, todo el tiempo ellos están en el gobierno. No importa lo que pasa, los religiosos están adentro. Creo que en el último gobierno que no estuvieron fue con Bennett más bien. Y creo que antes, creo que fue con Rabin. Ya estamos hablando a 30 años atrás. Que es una locura, porque ellos siempre tienen que estar adentro, porque para seguir manteniendo el crecimiento de la población sin trabajar, tienen que estar en el gobierno para tener la fuerza a pasar todo tipo de presupuestos a la población que ellos representan. Ahora, cambiar el gobierno de tal manera, mira, que no se pueda traer abajo al primer ministro es un problema. Se trató de hacer eso en su momento. Hubo en su momento 2 veces elecciones acá que se elegía al primer ministro por separado que la Knesset, y ahí creando verdaderamente, digamos, las 3 ramas del gobierno, que hoy en día son 2, porque la Knesset y el gobierno es el mismo. Se mantienen de la misma manera por la coalición. Claro, de hecho, pero aparte, el primer ministro es un miembro de la Knesset. O sea... Pero eso sí, claro. Pero sería como, digamos, el presidente del Senado es el vicepresidente en los Estados Unidos. Que sería algo parecido. Aquí también. Pero en su momento no se lo podía tirar, solamente podía salir si él quería. Pero esto también se volvió a cambiar. Pero en ese momento también tienes que decir cuál es el tiempo máximo que cualquier persona puede estar. Y también eso nadie quiere cambiarlo. Claro. En Estados Unidos, 4 años y 2 cadencias máximo, por ejemplo. Claro. Aunque estén separadas con ahora con Trump. Con Trump, exacto. Y en Colombia creo que es una sola, si no me equivoco, por ejemplo, que son 5 o 6 años, pero una sola vez puede estar. Creo que en Argentina también son 2. En Argentina son 2, pero aquí, por ejemplo, pasó que Cristina Kirchner fue 2 veces presidenta y después se postuló como vicepresidenta. Y ahí haces una trampa, porque en realidad vos sos la que maneja. Creo que en Estados Unidos lo único que podés ser cuando fuiste presidente es expresidente. Ya está, no podés ser... Puede ser vicepresidente otra vez y la gente lo está hablando para poder permitir a Trump... esa no sabía, porque ninguno de los presidentes que yo recuerde quiso ser vicepresidente después. Claro, no, ellos siempre se van, porque dicen, mirá, nosotros hicimos nuestra parte, vamos a seguir en adelante.
Pero digamos, esa sería la lógica. Pero la lógica no siempre trabaja bien, como te das cuenta también en Israel y también en los Estados Unidos hoy en día. La verdad que la situación no está de lo mejor posible. Ahora, hablando de los ultraortodoxos, no solo que están en contra, sino que te hacen paros que paran al país. Porque ellos van y como no trabajan, ellos pueden a la hora que quieren sacar decenas de miles de personas para hacer algún paro y paran las carreteras principales de Israel porque se sientan en la carretera. Y ahí te clavan. Por ejemplo, yo puedo estar, creo que fue hace 2 semanas atrás, que tardé desde Netanya a mi casa, que son 25 kilómetros, tardé 2 horas y media, porque ellos cerraron la calle. Y entonces, la verdad que hoy en día es muy difícil hacer algo. También por la situación política de un lado, que Benjamin Netanyahu no lo va a permitir, que él caer, entonces le va a dar lo que él quiere. Y de otro lado, entonces tenés la fuerza también de los partidos, no todos los religiosos, pero también parte de los religiosos están a favor de darles lo que ellos quieren, que no tenga que ir al ejército. Y por eso ellos siguen diciendo, mira, preferimos morir que ir al ejército, o ir a la cárcel en vez de ir al ejército. En su momento hubo algunos que dijeron, nos vamos a ir de Israel, y la gente abrieron cadenas para ir y donar dinero para llevarlos fuera de Israel. Hubo cosas hasta esa locura, que la gente donaba dinero para que se vayan. Y al final no lo hace porque en ninguna parte pueden hacer lo que hacen acá. En ningún lugar los van a Digamos, mantener sin trabajar, lógicamente. y también los obligan a estudiar en las escuelas un mínimo necesario para que puedan trabajar después. Acá en Israel ni siquiera eso lo tienen. Lo tienen en primaria y también eso no en todos, sobre todo en primarias de mujeres, no de varones, que esos están separados desde el jardín de infantes ya. Y en adelante no pueden, entonces no pueden tampoco trabajar, por más que se les permita trabajar sin ir al ejército. Esto es algo que habían tratado de hacer antes, como no hacía falta tanta gente en el ejército. Entonces lo que hacían, los separaban, decían, ok, si no vas al ejército porque estás estudiando, a los 26 años puedes empezar a trabajar. Y ahí ser una parte, digamos, legal, trabajar legalmente. Pero no tienen la opción de trabajar porque como no saben, no estudiaron nada y no tienen vocación, entonces lo único que pueden hacer son trabajos mínimos y en la comunidad de ellos. Ahora, Y Alex, ahí, te hago una pregunta porque en esto del sistema electoral también hay algo. En Israel las elecciones, o sea, la votación no es obligatoria. Por lo tanto, mucha gente no vota. Y yo me pregunto si mucha de esa gente que no vota serían aquellos que votarían en contra de un gobierno donde los ortodoxos tuvieran tanto poder. Porque ellos sí van a ir a votar, como decís vos, para seguir manteniendo ese privilegio, van todos, porque su líder, su guía, su rabino los lleva y le dice, ustedes tienen que votar, porque si no nos quedamos, van a tener que trabajar, van a tener que ir al ejército. no, más bien. Bueno, ¿y qué pasa en el resto de la población que también tiene responsabilidad en esta desidia de por ahí no ir a votar y decir, no, bueno, esto hay que cambiarlo? Eso, ahí tenés razón, pero como no es obligatorio, mira, Y ¿cuánta bueno, gente vota? pero No sé, entonces no ¿qué se quejen, porcentaje? ¿entendés? Vos le podés decir a una No, persona, sí, seguro. porque los ortodoxos, muy bien, ¿por qué no están yendo todos a votar en contra de eso? Y no, no me Completamente, interesa. tenés ahí completamente razón y eso es lo que yo trato de hacer, digamos, en la comunidad donde yo estoy tratando de convencer a más gente que vote, sin lugar a duda. Pero decime, en Argentina, que es obligatorio, ¿qué porcentaje vota? No, está No bien, es el 100%. pero el sistema es distinto, porque aquí tenés un sistema proporcional y aunque vote menos gente, está bien, depende de quiénes son los que no votan. Pero a mí, aquí hay gente que Claro. no vota porque, no sé, porque el lugar para votar le queda a 40 kilómetros en medio de una inundación. También hay gente que Ujú. no puede ir a votar o que está Eso está anotada. bien. Bueno, pero en Lo- Israel, digamos la verdad, no debe haber ningún lugar de Israel donde vos estés que no puedas ir a votar. Sin lugar a duda, Incluso creo que se puede digamos, votar a donde yo voto distancia. es menos de 100 metros de mi casa, así que yo lo conozco, sé cuán Por lejos eso. está. Pero por eso te digo, hay Y algo de responsabilidad también en el resto. Uno dice, bueno, los partidos de izquierda o de centro izquierda han bajado muchísimo, en algunos casos casi han desaparecido. ujú, Bueno, pero esos votantes, ¿qué hacen hoy? ¿No votan? no votan. Y bueno, Mira, ese es el problema que siempre tuvo la izquierda o el centro izquierda y en todas partes del mundo es lo mismo. Puedes decir lo mismo de los demócratas en los Estados Unidos, que la votación ahí fue mucho más baja que la parte de la derecha y por eso Trump subió. Y pasa lo mismo acá. Acá la gente de Tel Aviv, acá para colmo te dan un día de vacaciones. El día de elección es un día que no se trabaja, no es un día laboral. Y es en la mitad de la semana, porque como son todos religiosos, acá no se puede votar el sábado. Entonces acá la votación es siempre un martes. Y te dan el día libre, entonces la gente se va a la playa, se va de paseo y no vota.
Ya sabemos cuál va a ser qué va a pasar y cómo van a decidir, entonces ¿para qué votar? Un voto no cambia nada, entonces no voy. Yo creo que es un error, está bien, yo no me acuerdo cuándo fue yo hasta volví una vez que estaba trabajando en el exterior, estuve el domingo, lunes y martes hasta el mediodía fuera de Israel, volví el martes, voté a la noche y el miércoles a la mañana bajé de vuelta para votar. Pero acá la gente prefiere no hacerlo. Bueno, Está bien, justamente en tenés Israel, Alex, un voto es importante porque una banca es completamente. importante. O sea, en un país donde con toda la furia quien gobierna consigue 61, 62, 63 sobre 120, dos o tres o cuatro bancas es muchísimo. Muchísimo. No, no, completamente. Mira lo que pasó esta vez. Si, por ejemplo, Meretz de la izquierda hubiese entrado o hubiese ido junto con Avoda en su momento, entonces la coalición, en vez de tener 64, hubiese tenido 61. Pero por la coyuntura en ese momento que no pasó el mínimo necesario para poder entrar, porque necesitas 4 bancas como mínimo, entonces no entraron. En el momento que no entraron, esas 4 bancas se dividieron entre todos, entonces la coalición recibió más. Y entonces ahí fue la diferencia grande entre 64 y 56, en vez de ser 61 y 59. Me Está bien, parece que hay un defecto en el sistema electoral. Curiosamente, los políticos viven de ese defecto, entonces no lo van a cambiar. Debería haber un plebiscito que alguien llamara para que la población pudiera opinar sobre eso. Pero en realidad es como una especie de trampa mortal. Israel no tiene constitución, o sea que no se puede hacer una asamblea constituyente que la modifique. Yo creo que lo que se puede funcionó para hacer, pero Israel hace no se mucho va ya a no. hacer. ¿Cómo? Se puede hacer, no se va a hacer Claro, pero una lo que asamblea. funcionó para Israel hace 40, 50, 60 años, hoy no funciona. Y la prueba está a la vista, porque finalmente el 7 de octubre y todas las cosas, o muchas cosas que le pasan a Israel, le pasan en función de estos defectos, los defectos del liderazgo. No hay líderes en Israel, es curioso, pero en una época vos podías recitar como un equipo de fútbol de memoria, los próceres, los líderes, o sea, te gustaran o no te gustaran, nadie discutía un Yamir o un Rabin o un Pérez o que Claro, fuera. Y hoy vos decís, ¿quién sería? ¿Quién es el líder de la oposición? no me importa, por mí que sea cualquiera. Está bien, pero tiene que ser uno. Y todos Vamos tienen a que ir probar detrás de algo. ese. Está bien, pero tiene Por que eso haber hoy uno. tenés a Ergolano, por ejemplo, que está tratando de volver a entrar. Tenés a Eisenkot, que ahora dejó a Gantz, y muy posible que vaya o con Bennett que amaga Ergolano. con volver. Sí, pero Bennett es de derecha. Por más que lo vota la gente al final del centro y de la izquierda, lo vota él porque lo ven como la única opción de ganar hoy en día. Entonces lo van a votar a él. Pero yo, si tendría que elegir, y Erdogan está antes, Eisenkot seguro que está también antes. Los dos son militares aparte, ¿no? No puedes decirle que no saben lo que están haciendo y lo que Eisenkot, que hacen. de hecho incluso perdió a su hijo en esta guerra. Y a su primo. Sí, a A su su primo. sobrino, perdón. Digo porque hay gente que entiende también Ujú. que las decisiones que se toman allí arriba no son para nada gratuitas, ¿no? No, y Erdogan entró el 7 de octubre, fue a sacar gente de la Nova, de la Nova, de donde fue, y fue y estuvo sacando gente. Él tiene 60 y pico de años. Y los dos estuvieron ahí, estuvieron corriendo y siguieron trabajando, digamos, tipo militarmente, por más que no están en servicio militar. Los dos son generales. No es alguien de bajo rango que lo mandan a cualquier parte, no. Ellos son dos personas mayores que tienen su arma en casa, más bien como una gran parte de la población en Israel hoy en día, y salieron a tratar de ayudar. Y esos son problemas que hoy en día tenés. Ahora, si hablas con gente de derecha, ellos dicen que el sistema trabaja es genial. Ellos están siempre en el gobierno. Los últimos, desde el 77 menos 2 años de Rabin, 1 año y medio de Barak, fue siempre el gobierno de derecha. Estamos hablando ya desde el 77, lejos más de la mitad de la vida, digamos, de Israel, es gobierno de derecha. Y todavía acá la gente se sigue quejando de Mapai, que no está en el gobierno desde el 77. Mapai no existe desde antes del 77, pero no está en el gobierno desde el 77 por lo menos. Y se Mucho, siguen quejando de Mapai. mucho para hablar. Seguramente la semana que viene la vamos a seguir. Yo me imagino que en Seguro. esta semana algunas cosas van a suceder porque la visita de Netanyahu a Washington Ujú. tiene un propósito del cual todavía no sabemos el resultado, pero probablemente sea un tema para Ujú. tratar en la semana que viene. Te mandamos un abrazo, que Ok. tengas vos, tu familia, tu gente, un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Gracias, Dani. Alex Hablamos. Rudnicki está allí en Israel, es nuestro columnista. Los días viernes podemos charlar sobre un montón de temas, en este caso temas políticos. La semana pasada hablábamos de temas económicos, sociales, los chicos, los jóvenes que se quieren ir de Israel porque tienen oportunidades laborales afuera y no ven tal vez el futuro. Incluso esta charla de hoy surgió a propósito de que muchos pibes y pibas te dicen, ¿y por qué yo voy a trabajar como un asno pagando impuestos, no llego a la vivienda? Para que los jóvenes ultraortodoxos no trabajen, no vayan al ejército y haya que subsidiarlos. De allí surgió esta charla del día de hoy. Así que a seguir con el coffee break. Nosotros estamos hasta la 1, nos quedan 1 hora